El día amaneció con un cielo limpio sobre Toledo, y yo estaba convencida de que todo marchaba como debía. Había soñado tantas veces con la boda de mi hija Renata, que al abrir los ojos apenas podía creer que por fin había llegado. Me levanté temprano, tomé café en silencio en la cocina y repasé mentalmente cada detalle, el vestido listo en la habitación, las flores recogidas la tarde anterior, la iglesia adornada con lirios blancos que ella misma había elegido. Todo estaba bajo control, o al menos eso creía. Fue entonces cuando mi móvil vibró sobre la mesa. Al principio pensé que sería mi hermana deseándome fuerza para la jornada, o algún invitado perdido preguntando direcciones. Pero al abrir el mensaje me recorrió un frío que nada tenía que ver con la mañana templada. «No vayas. Revisa el garaje». Leí la frase varias veces, incapaz de procesar su significado. Era un número desconocido, sin nombre, sin contexto. Fruncí el ceño, convencida de que se trataba de una broma pesada. Pero mi cuerpo reaccionó distinto. Sentí cómo la sangre se me iba de las manos y el estómago se encogía. En ese mismo instante un ruido metálico llegó desde el fondo de la casa. Un chirrido áspero, como si algo se hubiera golpeado contra la puerta del garaje. Dejé la taza temblando sobre la encimera y corrí al pasillo. Desde la ventana lateral que daba al patio trasero, alcancé a ver algo, una silueta fugaz como la sombra de alguien que se alejaba. Me quedé helada. El garaje estaba cerrado con candado desde hacía semanas y yo rara vez lo usaba. Allí guardaba las herramientas de Vicente, mi difunto marido, y algunas cajas con recuerdos que me costaba tocar. ¿Qué hacía alguien entrando o saliendo justo hoy, la mañana de la boda de mi hija? Intenté convencerme de que había sido mi imaginación. Quizá un reflejo, quizá un gato del vecindario. Me apoyé en el marco de la ventana respirando hondo, pero mis ojos se quedaron fijos en la puerta gris del garaje. Parecía inofensiva, sin embargo. Sentí que ocultaba algo. El teléfono volvió a vibrar en mi mano. Otro mensaje del mismo número. ¿Es ahora o nunca? Me llevé la mano a la boca como si pudiera contener el vértigo que me provocaban esas palabras. No sabía si debía llamar a la policía, a Héctor, mi cuñado, que a veces dejaba cosas en el garaje, o simplemente ignorar todo. Pero el ruido metálico seguía resonando en mi cabeza, como una advertencia imposible de acallar. Intenté distraerme preparando mi bolso para la ceremonia. Guardé los pañuelos, la barra de labios, la libreta con las lecturas que había ensayado para la iglesia. Todo en orden. Pero cada vez que mi mirada pasaba por la ventana, el garaje se erguía como un muro entre la razón y la sospecha. Renata había insistido en que yo me vistiera con el traje azul marino que tanto le gustaba. Lo tenía planchado desde hacía días. Me lo probé frente al espejo y traté de sonreír, de creer que nada podría arruinar aquel día. Aún así, el reflejo me devolvió una imagen pálida con los ojos más inquietos que ilusionados. Recordé entonces a Vicente. Él siempre decía que en los días grandes lo importante no era el traje ni el banquete, sino la paz con la que uno se levantaba por la mañana. Y yo, en cambio, sentía una zozobra que no sabía explicar. Me serví un poco de agua intentando recomponerme y volví a leer el mensaje. Revisa el garaje. Era tan directo, tan urgente, que parecía imposible ignorarlo. Miré el reloj de la cocina, eran las 9:30. La ceremonia comenzaba a las 12. Tenía tiempo. Pero, ¿y si todo era un disparate y me estaba dejando arrastrar por el miedo? Me acerqué al joyero de mi habitación y lo abrí casi sin pensar. Entre collares enredados y pendientes sueltos, encontré la pequeña llave plateada del candado. No la usaba desde hacía meses, quizá años. La sostuve entre los dedos y sentí que pesaba más de lo normal, como si llevara dentro un secreto dormido. De repente, otro golpe sordo llegó desde el patio. Esta vez no fue un chirrido, sino un ruido claro, contundente, como si alguien hubiera tirado una caja contra el suelo de cemento. Di un respingo y sin pensarlo guardé la llave en el bolso. El día que debía ser de alegría absoluta
había comenzado con un enigma que me quemaba las manos. Y aunque mi corazón me pedía correr hacia la iglesia y olvidar aquella sombra, algo más fuerte me empujaba a enfrentar lo que hubiera tras esa puerta gris. Salí al pasillo dispuesta a caminar hacia el patio. Era la primera decisión que cambiaría por completo aquel día. Mientras caminaba por el pasillo con la llave aún en el bolso, intenté serenarme recordando todo lo que había hecho para llegar hasta este día. Quizá esa era mi manera de escapar de la inquietud que me provocaban los mensajes, aferrarme al orgullo de madre, a los años invertidos en levantar a mi hija y darle la oportunidad de un futuro que yo nunca tuve. La boda de Renata no era solo su momento, también era el mío. Sentía que de algún modo aquel día me reconciliaba con la vida después de haber perdido a Vicente. Él siempre había soñado con ver a nuestra hija vestida de blanco, y cuando murió hace 8 años pensé que nada podría darme de nuevo una ilusión. Pero los preparativos me devolvieron la energía. Cada detalle que organizaba llevaba un poco de él. Recuerdo perfectamente la tarde en que Renata me mostró aquel velo de encaje carísimo en una boutique de Madrid. Se le iluminaron los ojos como cuando era niña, y pedía un juguete imposible. Yo sabía que no podíamos pagarlo. Sin embargo, me negabas a dejarla decepcionada. Compré tela más sencilla en una mercería de barrio y pasé noches enteras bordando, a mano puntada tras puntada hasta lograr un velo parecido. Cuando se lo probó sin saber lo que yo había hecho, se emocionó. Ese día sentí que había conseguido darle algo de lo que Vicente hubiera estado orgulloso. También estaban las facturas. Renata y Emiliano querían una boda elegante, y aunque la familia de él aportó bastante, los imprevistos aparecieron. Recuerdo cuando se les estropeó el coche y tuvieron que gastar los ahorros destinados al catering. Yo, sin decir nada, cubrí la diferencia. No quería que renunciaran a la ilusión de un banquete digno. Preferí apretarme el cinturón durante meses antes que verla preocupada por números en lugar de flores y canciones. Para mí, cada gasto, cada desvelo, cada hora de trabajo extra cosiendo vestidos de clientas era un homenaje a Vicente. Siempre pensé que al ver a Renata caminar hacia el altar, su ausencia pesaría menos. Como si su espíritu pudiera descansar al comprobar que la hija que tanto amó tenía una vida asegurada. Mientras repasaba mentalmente todo esto, mis manos dejaron de temblar. Me convencí de que nada ni nadie debía arruinar lo que habíamos construido. El orgullo me llenaba el pecho, incluso si una parte de mí seguía oyendo aquel ruido metálico del garaje como un eco sin respuesta. En la cocina apoyé las manos sobre la mesa de madera y miré hacia el patio. Allí estaba aún la puerta gris. Una parte de mí quería cruzar de inmediato y abrirla, comprobar qué se escondía detrás. Pero otra, más terca, me repetía que debía concentrarme en Renata. Ella me esperaba en unas horas en la sacristía de la iglesia, con el vestido listo y el corazón acelerado. Mi deber era estar allí a su lado, no perderme en sospechas sin fundamento. Decidí entonces centrarme en los recuerdos. Volví a pensar en la primera vez que Renata me habló de Emiliano. Yo estaba en el salón cosiendo, y ella llegó con una sonrisa tímida. «Mamá, he conocido a King Siask, alguien distinto», me dijo. Recuerdo cómo me describió a aquel joven serio trabajador con una familia de renombre en Madrid. Sus palabras sonaban a promesa. Pensé, por fin alguien que le dará estabilidad. Ese pensamiento me sostuvo durante los meses de preparativos. Cada discusión con el florista, cada madrugón, para acompañarla a probar vestidos, cada factura inesperada. Todo lo acepté con paciencia, porque sentía que cada sacrificio era una piedra más en el puente que uniría el pasado con el futuro. El dolor de perder a Vicente con la alegría de ver a Renata comenzar su propia vida. El orgullo, sin embargo, se mezclaba con algo extraño, porque mientras intentaba concentrarme en esa sensación, la imagen de la silueta desapareciendo tras el garaje
Volvía una y otra vez a mi mente. Era como si mi conciencia me dijera: todo lo que has hecho, todo lo que has dado, podría estar a punto de derrumbarse. Respiré hondo, me puse los pendientes que Renata me había regalado en mi último cumpleaños y sonreí frente al espejo, aunque solo fuera por inercia. Si algo he aprendido como madre, es que el orgullo no elimina el miedo, pero lo disfraza. Y yo debía mantener la fachada aunque por dentro un presentimiento me murmurara que quizá ese futuro que tanto había protegido estaba edificado sobre arenas movedizas. Cerré el bolso asegurándome de que la llave del garaje seguía dentro y salí hacia el patio con paso firme. Apreté el bolso contra el costado y avancé por el pasillo hasta el patio, decidida a ignorar aquel zumbido de dudas que no dejaba de rondarme. El sol iluminaba las macetas de geranios que Vicente había plantado en vida, y por un instante quise convencerme de que nada malo podía ocultarse en un lugar que había sido suyo, pero la vista se me fue, inevitablemente, hacia el garaje. Esa puerta gris se había convertido en una presencia inquietante, casi como un extraño dentro de mi propia casa. Fue entonces cuando me acordé de Héctor. Mi cuñado llevaba meses entrando y saliendo del garaje con excusas vagas. Al principio me parecía normal, hablaba de guardar herramientas, de dejar una caja con piezas de coche, de usar el espacio, porque en su piso no cabía nada más. Yo aceptaba sin protestar. Pensaba que era lo mínimo que podía hacer por el hermano de Vicente, sobre todo después de la muerte de mi marido. Sin embargo, cuanto más lo recordaba, más detalles cobraban un matiz distinto. Héctor siempre llegaba sin avisar, casi siempre cuando yo estaba ocupada en otra habitación. En varias ocasiones lo encontré saliendo del garaje apresurado, limpiándose las manos con un trapo viejo, como si no quisiera que viera lo que hacía. Cuando le preguntaba me contestaba con frases rápidas: nada, unas cosillas que tenía que mover. O trastos, mujer, no te preocupes. Y yo, confiada, no insistía. Ahora, con el mensaje en la mano y la llave en el bolso, me di cuenta de lo ingenua que había sido. ¿Qué podía tener tanto interés en ocultar? La sospecha se clavó como una espina. Recordé incluso una vez, hace un mes, en la que quise buscar un marco antiguo en las cajas del garaje. Héctor se puso nervioso. Dijo que él mismo lo miraría y me trajo uno distinto, asegurando que no había otro. Lo creí, y ahora la duda me devoraba. ¿Qué había en esas cajas que no podía ver? El recuerdo de su actitud en la cena de la semana pasada volvió a mí con fuerza. Estábamos en la mesa repasando los últimos detalles de la boda, y Héctor apenas habló. Se limitó a beber vino y a sentir. Cuando mencioné que Renata se veía más feliz que nunca, él soltó una sonrisa extraña, casi amarga, y cambió de tema. Pensé que era melancolía, que quizá le dolía recordar a su hermano ausente. Pero ahora esa sonrisa me parecía otra cosa, un gesto de alguien que sabe más de lo que aparenta. Apreté los labios y me acerqué a la puerta del garaje. Pasé la mano por la superficie fría y polvorienta, intentando decidir si abrir o no. La llave pesaba en mi bolso, recordándome que tenía la posibilidad al alcance de la mano. Podía acabar con la incertidumbre en segundos. Sin embargo, una punzada de miedo me detuvo. Si lo que había allí dentro no era simplemente un montón de trastos, ¿estaba preparada para enfrentarlo justo el día de la boda de mi hija? Respiré hondo y retrocedí unos pasos. Quizá lo más sensato era esperar. No podía arriesgarme a llegar tarde a la iglesia, ni a aparecer con el rostro desencajado por algo que tal vez no fuera tan grave. Pero mi mente ya no me dejaba en paz. La imagen de Héctor, usando una copia de la llave, entrando cuando yo no estaba, se superponía con la silueta que había visto desaparecer momentos antes. Volví al interior de la casa e intenté distraerme. Encendí la radio para escuchar un poco de música, pero cada canción me parecía demasiado alegre para la tensión que llevaba dentro. Me serví un segundo café y lo dejé a medio beber.
Al mirarme al espejo del recibidor, noté la sombra de la sospecha en mis propios ojos. No podía apartar a Héctor de mi cabeza. Siempre había sentido que nos debía algo. Él nunca se reconcilió del todo con Vicente antes de su muerte. Y la herencia dejó claras diferencias. La casa y el terreno habían quedado a mi nombre y al de Renata, mientras que a él solo le correspondieron unas tierras lejanas casi sin valor. Tal vez nunca lo superó. Tal vez había estado usando mi confianza para sus propios fines. El sonido de un coche arrancando en la calle me hizo asomarme a la ventana. Era Héctor estacionado frente a mi puerta mirando hacia la casa antes de marcharse. Fingí no verlo, pero el corazón se me aceleró. No era coincidencia. Él había estado allí rondando, quizá entrando en mi garaje, quizá dejándome ese mensaje para manipularme. O peor aún, quizá alguien más lo sabía y quería que yo descubriera lo que él escondía. Me aparté de la ventana con el pulso desbocado. No podía seguir ignorando lo evidente. La llave que guardaba en mi bolso ya no era solo un pedazo de metal, era la única manera de saber hasta qué punto mi cuñado había convertido mi propio garaje en un lugar ajeno. Me senté un instante en el sofá respirando despacio, consciente de que ya no había vuelta atrás. Tarde o temprano abriría esa puerta. Subí de nuevo a mi habitación con el corazón todavía acelerado por haber visto a Héctor marcharse en su coche. Cada paso que daba resonaba en el suelo como si pesara más de lo normal. Me detuve frente al armario y casi por instinto abrí el cajón donde guardaba mi joyero. Allí, entre collares enredados, anillos sin pareja y pendientes que hacía tiempo no usaba, descansaba la pequeña llave plateada del candado del garaje. La tomé con cuidado como si fuera algo vivo que pudiera morderme. La giré entre los dedos y noté que estaba fría, pesada, y que su brillo apagado me devolvía recuerdos que creía olvidados. Vicente me la había puesto en la mano una mañana cualquiera, años atrás cuando todavía vivía. Por si un día necesitas entrar sin mí. Nunca imaginé que ese gesto sencillo acabaría teniendo tanto peso. La cerré en mi puño. Era extraño cómo un trozo de metal podía transformarse en la frontera entre la tranquilidad y el caos. Si la usaba podía descubrir algo que destrozara la boda de mi hija y con ello todo lo que había construido para ella. Pero si no lo hacía, viviría con la sospecha quemándome por dentro, incapaz de mirar a Renata a los ojos con serenidad. Me senté al borde de la cama. El vestido azul marino colgado en la puerta parecía observarme esperando a que cumpliera mi papel de madre orgullosa y fuerte. ¿Cómo podía maquillarme, arreglarme y sonreír en la iglesia si tenía la sensación de que debajo de mi propia casa había un secreto dispuesto a estallar? La radio en la cocina sonaba débil y las campanas de una iglesia cercana marcaron la hora. Me sobresalté al darme cuenta de que ya pasaban de las 10. El tiempo se me escurría entre los dedos como arena. En menos de 2 horas, Renata estaría lista para caminar hacia el altar. Yo debía estar allí sosteniéndole la mano, calmando sus nervios. Y sin embargo estaba atrapada entre el deber de madre y el deber de descubrir la verdad. Guardé la llave en el bolso como quien guarda un arma. Decidí que aún no podía abrir el garaje. No en ese instante. El riesgo de llegar tarde, de aparecer ante mi hija con el rostro desencajado, era demasiado grande. Pero me prometí a mí misma que lo haría antes de que acabara el día. Ya no había marcha atrás. Necesitaba saber qué escondía Héctor, qué pretendía ese mensaje anónimo, por qué alguien había decidido arruinar mi tranquilidad justo hoy. Me levanté con decisión y caminé hacia el espejo. Comencé a peinarme con calma forzada, intentando que cada mechón quedara en su sitio, aunque mis manos temblaban. Pensé en Renata, en lo guapa que estaría con su vestido, en el brillo que tendrían sus ojos al ver a Emiliano esperándola en el altar. Esa imagen me sostuvo unos minutos como un bálsamo que cubría mis dudas. Recordé de nuevo a Vicente.
Él habría sabido qué hacer. Él no habría dudado en proteger a su hija, aunque la verdad doliera. Pensar en su ausencia me desgarró por dentro, pero también me dio fuerzas. No podía dejar que la cobardía marcara este día. Coloqué los pendientes que me regaló Renata el año pasado y me miré al espejo obligándome a sonreír. La sonrisa era frágil, pero suficiente para salir del cuarto y seguir adelante. Mientras bajaba la escalera sentí el peso de la llave en el bolso. Cada escalón me recordaba que no era un simple accesorio olvidado, sino la pieza que podía abrir un mundo oculto en el que quizá nada volvería a ser igual. Al llegar al recibidor respiré hondo y apreté el bolso contra mi pecho. La boda esperaba sí, pero también lo hacía la puerta gris del garaje. El sonido de mis tacones sobre el suelo del patio me pareció más fuerte de lo normal, como si cada paso anunciara que estabas a punto de cruzar una frontera invisible. Me detuve frente a la puerta gris del garaje con la llave fría entre los dedos. Dudé unos segundos escuchando los pájaros que cantaban ajenos a mi angustia, y después introduje el metal en el candado. Giró sin resistencia como si hubiera estado esperando todo ese tiempo a que yo me decidiera. La puerta se abrió con un chirrido largo y áspero. Un olor a polvo y aceite viejo salió a recibirme. Encendí el interruptor y la luz amarillenta iluminó el espacio. Lo primero que vi fue lo de siempre: las estanterías con cajas de Navidad, herramientas de Vicente, alineadas con esmero la bicicleta oxidada de Renata que llevaba años sin usarse. Todo parecía en orden. Por un momento me sentí ridícula, como si hubiera caído en una trampa de mi propia imaginación. Avancé despacio observando cada rincón, hasta que un detalle rompió la normalidad. Junto a la pared del fondo, detrás de varias cajas apiladas, asomaba la esquina de una maleta negra. No recordaba haberla visto nunca. Me acerqué con el corazón acelerado y aparté las cajas. La maleta estaba cubierta de polvo reciente, pero el candado que la aseguraba estaba abierto. Me arrodillé y la abrí. El aire se me quedó atrapado en la garganta. Dentro había ropa femenina de lujo, vestidos de seda, zapatos de tacón caros, un perfume francés, aún sin estrenar. Entre todo aquello cuidadosamente doblado, descansaba un velo de novia idéntico al que yo había cosido para Renata. No uno parecido idéntico. Mis manos temblaron al acariciarlo. El encaje era el mismo, la longitud exacta, incluso las puntadas parecían calcadas a las que yo había hecho noche tras noche. Pero yo solo había confeccionado uno. Ese velo no podía estar allí. Debajo encontré una carpeta. Dentro había sobres con fotografías. Tragué saliva antes de mirar, pero al hacerlo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. En las imágenes aparecía Renata, mi hija, abrazada y a un hombre que no era Emiliano. Sus rostros transmitían intimidad, confianza, incluso pasión. En una foto estaban en una playa riendo, mientras él la rodeaba con los brazos. En otra paseaban por una ciudad que no reconocí, cogidos de la mano. Tuve que apoyarme contra la pared porque me temblaban las piernas. Era imposible negar lo que veía. No era una amistad inocente ni una coincidencia. Renata estaba viviendo una historia paralela a escondidas, mientras yo invertía cada minuto de mis fuerzas en preparar la boda con Emiliano. Seguí revisando con desesperación, como si necesitara confirmar lo que ya sabía. Encontré recibos de hoteles, entradas de cine, incluso un pañuelo de seda con sus iniciales bordadas. Todo cuidadosamente guardado en esa maleta como un tesoro secreto. Lo que más me hirió fue la BSA, que es el velo. Me pregunté quién lo había encargado, para qué. ¿Era un repuesto? ¿Un símbolo de que la boda con Emiliano no era más que una fachada? Sentí un nudo en el estómago. Me quedé allí sentada en el suelo del garaje, rodeada de polvo y pruebas que nunca hubiera querido descubrir. Recordé a Vicente. Recordé el orgullo con el que había imaginado este día y sentí que lo estábamos traicionando, a todos, a él, a Emiliano, a mí misma. El eco de las campanas volvió a sonar a lo lejos, recordándome que la boda no se había detenido, que el reloj seguía corriendo.
Guardé las fotos y cerré la maleta con manos torpes. Necesitaba pensar, decidir qué hacer con todo aquello. Apagué la luz y cerré la puerta tras de mí sintiendo que ya nada sería igual. Subí con la maleta cerrada entre las manos como si llevara dentro una bomba, a punto de estallar. La coloqué sobre la mesa del comedor y con un nudo en el estómago, volví a abrir la carpeta de fotografías. Una a una, las fui extendiendo sobre el mantel, como piezas de un rompecabezas envenenado. En la primera imagen, Renata estaba de pie en una terraza con un vestido claro riéndose mientras alguien la rodeaba por la cintura. No tuve que fijarme demasiado para reconocerlo. Era Iván Salvatierra, el mejor amigo de Emiliano. Lo había visto decenas de veces en las comidas familiares, en las reuniones de preparación de la boda, incluso en la iglesia, durante los ensayos. Siempre sonriente, siempre dispuesto a ayudar como una figura inseparable al lado del futuro marido de mi hija. Se me coeló la sangre. No era un desconocido, no era un desliz pasajero. Era Iván, el confidente de Emiliano, el hombre en quien él más confiaba. Y allí estaba en foto tras foto con Renata, mirándola con una intimidad que me dolía como un golpe en el pecho. Pasé las hojas con dedos temblorosos. Había imágenes de diferentes estaciones en verano en la playa, en otoño paseando bajo hojas secas, en invierno abrazados frente a un paisaje nevado. No era una aventura improvisada. Aquello era sostenido en el tiempo oculto con precisión, alimentado con la misma paciencia con la que yo había bordado el velo de su boda. Me llevé una mano a la frente intentando contener el mareo. Sentía que el mundo se me desmoronaba. ¿Cómo podía Renata mirar a Emiliano a los ojos sabiendo que compartía su vida en secreto con Iván? ¿Cómo podía yo haber estado tan ciega? Busqué más dentro de la maleta y encontré un sobre con documentos. Los abrí, y lo que vi me dejó aún más perpleja. Copias de transferencias bancarias. Eran sumas elevadas ingresadas a una cuenta a nombre de Iván. El remitente era Héctor Villalba, mi cuñado. La piel se me erizó. El círculo se cerraba de golpe: Héctor, Iván y Renata. Los tres unidos en algo que ya no era solo una traición sentimental, sino un plan económico. ¿Por qué Héctor transferiría dinero al amigo de Emiliano? ¿Y por qué esas pruebas estaban escondidas en mi garaje, en la misma casa donde yo crié a mi hija? Sentí rabia. Una rabia amarga que me hizo apretar los dientes. Yo había sacrificado mis ahorros, mis horas de descanso, mis fuerzas para que Renata tuviera un día perfecto, y ella, en vez de valorar ese esfuerzo, lo había convertido en una farsa tejida de engaños. Me levanté y caminé por el comedor como un animal enjaulado. No podía pensar con claridad. Cada fotografía me devolvía el rostro de Iván mirándome con falsa cordialidad en cada encuentro familiar. Cada transferencia era una bofetada a mi ingenuidad. Y cada imagen de Renata sonriendo junto a él me desgarraba por dentro. Recordé una escena concreta: la cena de compromiso en casa de los padres de Emiliano. Iván había estado sentado frente a mí bromeando, brindando por la pareja. Renata lo miraba de reojo, y yo, en mi ceguera, pensé que era gratitud, afecto por el amigo que siempre estaba allí. Ahora comprendía que era complicidad, una red de silencios compartidos que todos menos yo sabían interpretar. Apoyé las manos sobre la mesa, cerré los ojos y respiré hondo. El reloj del salón marcaba las 11. En 1 hora y poco debía estar en la iglesia. No había tiempo para dudas, tenía que decidir si callar y dejar que todo siguiera su curso, o enfrentar la verdad arriesgándome a destrozar la boda y con ella la vida de mi hija. Guardé de nuevo las fotos y los documentos en la maleta, pero esta vez no cerré el candado. La dejé abierta como una herida imposible de suturar. La llave del garaje seguía en mi bolso, recordándome que aún había más secretos esperando a ser desvelados. El reloj del salón marcaba las 11 en punto cuando cerré la maleta y me quedé mirando las paredes de mi propia casa,
como si fueran de otro lugar. Tenía poco más de 3 horas antes de que empezara la ceremonia. 3 horas para decidir qué hacer con lo que acababa de descubrir. Me senté en el sofá con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Sentía un peso insoportable, como si todo lo que había construido en los últimos meses estuviera a punto de derrumbarse. La boda de Renata no era solo un evento familiar. Era la culminación de años de esfuerzo, de noches, cosiendo de facturas pagadas a escondidas, de lágrimas guardadas para que mi hija solo viera sonrisas. Pero ahora esas imágenes de Renata con Iván, los documentos con las transferencias de Héctor, todo estaba grabado en mi mente como fuego. Podía hacerme la ciega, cerrar la maleta, dejarla donde estaba y fingir que nada había pasado. Podía ir a la iglesia con mi vestido azul, aplaudir, llorar como todas las madres y dejar que Renata iniciara su vida con Emiliano. Nadie me culparía por callar. Y sin embargo, las palabras de Vicente me retumbaban con fuerza en el pecho. La verdad duele, pero la mentira mata. Había sido su frase favorita, casi una brújula moral en nuestra familia. Cuando Renata era pequeña y escondía un suspenso, él siempre lo repetía. Cuando yo me callaba preocupaciones económicas para no agobiarlo, él me lo recordaba. Y ahora lo sentía aquí, como si me hablara desde algún lugar donde todavía vigilaba. Me levanté y caminé de un lado a otro. Imaginé a Emiliano esperándola en el altar con la mirada llena de ilusión. Imaginé a sus padres orgullosos viendo cómo su hijo se casaba con una mujer que ellos consideraban perfecta. Podía permitir que todos ellos vivieran engañados mientras yo sabía la verdad. Podía cargar con ese silencio sin que me consumiera. Miré de nuevo la maleta abierta. El velo idéntico al que yo había bordado estaba allí como un símbolo cruel. Sentí rabia. No solo por la traición de Renata, sino porque me había usado. Yo había puesto mis manos, mis horas, mi fe en ese velo, y ella lo duplicó como si mi esfuerzo no significara nada. Me acerqué al espejo del recibidor y me vi con los ojos rojos, con la piel pálida como una mujer atrapada entre 2 mundos, el de la madre que protege y el de la mujer que no soporta la mentira. Recordé el funeral de Vicente. Recordé cómo me juré cuidar de nuestra hija aunque me costara la vida. Y entonces me di cuenta de que cuidar no siempre es complacer. A veces cuidar es evitar que caiga en un abismo, aunque te odie por empujarla hacia atrás. Me senté otra vez en el sofá y cerré los ojos. Las campanas lejanas de la iglesia resonaban como un recordatorio. No podía decidir con calma. Cada segundo me apretaba el pecho. Quise llamar a Renata a escuchar su voz, pero supe que al otro lado del teléfono solo me encontraría con excusas, con palabras dulces, que ya no sabría distinguir de la mentira. Respiré hondo. Lo que había descubierto no podía guardarlo. Callar sería convertirme en cómplice. No podía permitir que mi hija se casara con un hombre al que no amaba, con una vida entera construida sobre el engaño. Apreté la maleta con ambas manos. Ya no era un dilema. Era una condena inevitable. Tenía que decir la verdad, aunque destrozara el día que tanto habíamos soñado. Me puse de pie, tomé el bolso y caminé hacia la puerta, consciente de que al cruzarla, nada volvería a ser lo mismo. Cuando estaba a punto de salir con la maleta en las manos, algo me obligó a abrirla de nuevo. Era como si la intuición me susurrara que aún no había visto todo. Revolví entre las telas y los sobres hasta que mis dedos tropezaron con un objeto duro y rectangular, escondido en el fondo, bajo el velo. Lo saqué con cuidado. Era un móvil discreto sin funda, de esos modelos sencillos que no llaman la atención. La pantalla estaba apagada, pero al pulsar el botón de encendido, apareció sin pedir clave. El corazón me golpeaba en el pecho mientras navegaba por los mensajes. No tardé en encontrar la verdad que me negaba a aceptar conversaciones entre Renata e Iván.
Decenas cientos como un diario íntimo de una vida paralela. Solo unas horas más, y todo será nuestro, había escrito él la noche anterior. No aguanto fingir delante de Emiliano, pero falta tan poco. Cuando firme estaremos a salvo, respondí a mi hija. Se me nubló la vista. Leí y releí esas frases como si necesitara confirmar lo evidente. Renata iba a casarse con Emiliano por conveniencia, un acuerdo económico como ellos lo llamaban. En varios mensajes hablaban de la herencia que aseguraría su estabilidad del patrimonio de la familia de Emiliano, de cómo todo cambiaría después de la boda. No era amor, no era ilusión, era cálculo frío negocio, disfrazado de matrimonio. Y mi hija estaba en el centro de esa farsa. Seguí leyendo cada palabra una puñalada. «Tu madre no sospecha nada», escribió Iván. «Ella está ocupada con los detalles, convencida de que me caso enamorada. No entiende que esto es por nosotros», contestó Renata. Me se le ve una mano a la boca para no gritar. Yo, que había cosido su velo, que había pagado facturas en silencio, que había defendido su relación ante todos, me convertía en la ingenua de sus burlas. En otra conversación más antigua, Renata confesaba sus miedos. Si Emiliano descubre algo antes, lo pierdo todo. Héctor me prometió cubrirme. Él se encarga de los papeles. Y la respuesta de Iván era aún más cruel. Confía. Tu madre nunca se meterá. Siempre hará lo que esperas. Era cierto. Siempre había hecho lo que ella esperaba. Siempre había estado a su lado, incluso en sus errores. Pero aquella traición era insoportable. Me derrumbé en la silla del comedor con el móvil en las manos. Sentía que el aire no alcanzaba, que la casa entera se me caía encima. No podía decidir qué dolía más, que Renata usara a Emiliano, que me mintiera a mí, o que redujera el matrimonio a un simple contrato económico. Recordé su sonrisa de niña cuando corría por el patio con los zapatos de Vicente en los pies. Recordé cómo me pedía ayuda con los deberes, cómo me prometía que siempre me cuidaría cuando fuera mayor. Esa niña ya no existía. En su lugar había una mujer que hablaba de herencias y beneficios, mientras se entregaba al mejor amigo de su prometido. Cerré los ojos y apagué el teléfono, incapaz de seguir leyendo. Pero la última frase que había alcanzado a ver me quedó grabada como hierro candente. Después de la boda ya no habrá que fingir más. Emiliano será solo un trámite. Me quedé quieta abrazando el móvil contra mi pecho como si fuera una prueba del crimen más doloroso. Las campanas de la iglesia sonaron de nuevo, recordándome que el tiempo seguía su curso. Tenía que decidir qué hacer, pero ya no se trataba solo de la boda. Se trataba de mi propia dignidad, de la verdad que Vicente me había enseñado a defender. Respiré hondo. Guardé el móvil en el bolso junto con la llave y la carpeta de fotos y me puse de pie. El repicar de las campanas me acompañó durante el trayecto a la iglesia. Conduje por las calles de Toledo casi sin mirar el paisaje, como si mi cuerpo supiera el camino mientras mi mente se hundía en un torbellino de dudas. El bolso reposaba en el asiento del copiloto, pesado como nunca. Dentro estaban el móvil, las fotos y la carpeta de transferencias. Pruebas de una verdad que me desgarraba y que al mismo tiempo se negaba a permanecer oculta. A medida que me acercaba al templo, el bullicio de los invitados llenaba la plaza. Vi a las damas de honor ajustándose los vestidos, a los primos charlando, animados a los fotógrafos preparando sus cámaras. Todo parecía perfecto, como el cuadro pintado de una boda soñada. Me obligué a sonreír, aunque sentía que la sonrisa era apenas una mueca dolorosa. Entré en la iglesia y el aire frío de la piedra me envolvió. Las bóvedas altas, los arcos románicos, las flores blancas decorando cada banco. Todo transmitía solemnidad. Los acordes del órgano resonaban suaves, creando un ambiente de recogimiento y alegría. La ilusión estaba en el aire, palpable, casi contagiosa. Y sin embargo, dentro de mí, no había más que un grito ahogado. Vi a Emiliano al frente, de pie junto al altar. Vestía un traje oscuro impecable,
y sonreía con nervios saludando a familiares que se acercaban a darle palmadas en la espalda. Sus ojos brillaban con la esperanza del futuro. Lo miré y sentí una punzada de compasión. Él no sabía nada. No imaginaba que la mujer a la que esperaba con tanto amor estaba planeando usarlo como trampolín. Me senté en la primera fila con las manos apretadas sobre el regazo. A mi lado algunas tías comentaban lo guapa que estaría Renata, lo buena suerte que tenía con un marido como Emiliano. Yo asentía en silencio con la garganta seca. Intentaba mantener la calma, pero el murmullo de las conversaciones me resultaba lejano, como si yo estuviera en una dimensión distinta. De pronto el murmullo se apagó. Todos giraron la cabeza y hacia la puerta principal. La marcha nupcial comenzó a sonar solemne, envolviendo el espacio con un aire de cuento de hadas. Y allí apareció Renata. Mi hija lucía espléndida. El vestido blanco resaltaba cada rasgo de su juventud, el velo caía en ondas delicadas y la sonrisa en su rostro parecía pura felicidad. Caminaba con paso firme acompañada por un primo que hacía de padrino mientras los invitados suspiraban y algunos hasta lloraban de emoción. Yo la miraba con el corazón encogido. ¿Cómo podía estar tan radiante mientras yo cargaba con un secreto tan devastador? El contraste era insoportable. Ella parecía la imagen de la inocencia y la ilusión. Pero yo sabía lo que había escrito en aquel móvil. Después de la boda, Emiliano será solo un trámite. Sentí que las palabras me martilleaban la cabeza, recordándome que esa sonrisa era una máscara bien calculada. La vi avanzar por el pasillo central acercándose a Emiliano. Él la miraba embelesado, incapaz de apartar la vista. Y yo, atrapada entre los bancos, luchaba con la urgencia de levantarme, de gritar, de detener la farsa, antes de que fuera demasiado tarde. El sacerdote comenzó con las palabras de bienvenida. Su voz grave resonó en la nave. Habló del amor, de la fidelidad, del compromiso que se asumía ese día. Cada frase era como una ironía cruel, como si todo lo que decía fuera justo lo contrario de lo que estaba a punto de suceder. Yo apenas podía respirar. Me incliné hacia adelante como si acercarme al altar me diera fuerzas. Mis manos sudaban apretadas contra el bolso. Tenía las pruebas. Podía poner fin a todo en un segundo. Pero la otra parte de mí, la que todavía veía a Renata como la niña que dormía con su osito de peluche, me pedía callar, esperar, confiar en que quizá ella misma cambiaría de rumbo. El sacerdote continuó con la liturgia. Los invitados escuchaban atentos, algunos con sonrisas, otros sacando discretamente fotografías. Yo sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Finalmente llegó ese momento solemne que siempre se espera en una boda. El sacerdote miró a los presentes y pronunció las palabras que parecían hechas para mí. Si alguien tiene algo que decir para impedir este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio llenó la iglesia. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con violencia. Vi a Renata espléndida bajo el velo. Vi a Emiliano ilusionado hasta la médula. Vi a las familias expectantes, confiadas. Y supe que mi decisión pesaría no solo sobre este día, sino sobre toda nuestra vida. Me aferré al bolso con fuerza y sentí cómo el móvil vibraba en su interior, como si me recordara que no había escapatoria. Levanté la cabeza, miré al altar y respiré hondo. El instante de la verdad había llegado. El silencio que siguió a la pregunta del sacerdote fue tan profundo que sentí que podía escuchar el latido de cada corazón dentro de la iglesia. Que hable ahora o calle para siempre. La frase se quedó suspendida en el aire, pesada, inevitable. Y yo sabía que ese era el instante. No habría otro. Me levanté despacio de la primera fila. Las rodillas me temblaban, pero mi voz salió firme, más clara de lo que había imaginado. Sí, dije mirando al altar. Yo tengo algo que decir. El murmullo fue inmediato. Cabezas girando, miradas que se clavaban en mí con sorpresa, con desconcierto. El sacerdote enmudeció sin saber qué hacer. Vi a Renata palidecer tras el velo, los labios entreabiertos, en un gesto que oscilaba
entre el miedo y la furia. Emiliano me miró confundido con una expresión que me rompió el alma. Él confiaba en mí, pero no entendía qué estaba ocurriendo. Respiré hondo y avancé unos pasos hacia el centro. Esta boda no puede continuar, dije con voz firme. La mujer que está a punto de casarse con Emiliano no es sincera. Mantiene una relación con Iván, tu mejor amigo. Un silencio brutal cayó sobre la iglesia. Fue como si las paredes de piedra hubieran absorbido el aire. Después los murmullos comenzaron a multiplicarse entre los invitados. Renata dio un paso hacia mí, apartándose el velo con brusquedad. «¡Es mentira!», gritó con la voz rota. «Mamá está celosa. Ella nunca aceptó mi felicidad. Quiere arruinarme porque no soporta verme feliz». Sentí la punzada de esas palabras, pero no retrocedí. Había esperado esa reacción. Emiliano la miró fijamente. Luego me miró a mí. Su voz sonó baja pero firme. «Necesito pruebas». Mi corazón se contrajo. Sabía que ese momento llegaría. Metí la mano en el bolso y saqué la carpeta, el móvil y algunas fotografías. Las coloqué sobre el atril frente al sacerdote, que retrocedió sin comprender. «Aquí están», dije alzando una de las fotos. Renata e Iván, juntos en la playa en hoteles en viajes. No son imágenes aisladas. Son años de engaño. Los murmullos crecieron como un oleaje que golpeaba las paredes del templo. Algunos invitados se levantaron de los bancos, otros se cubrieron la boca, incapaces de creer lo que veían. Emiliano dio un paso adelante y cogió las fotos con manos temblorosas. Su rostro fue cambiando a medida que las miraba. Primero incredulidad, luego rabia contenida, después un dolor que le desfiguró los ojos. «Renata», murmuró levantando una foto donde Iván la abrazaba. «¿Qué significa esto?». Mi hija lloraba ahora con lágrimas que no sabía si eran reales o parte de su teatro. Se giró hacia los invitados buscando apoyos. «No son lo que parecen», insistió. «Son viejas, son montajes. Mi madre está enferma de celos». Su voz se quebraba, pero yo sabía que estaba atrapada. Emiliano, con los labios apretados, tomó el móvil que le tendí. Empezó a leer en voz alta algunos de los mensajes. «Cuando firme estaremos a salvo. Tu madre nunca sospecha nada. Después de la boda, Emiliano será solo un trámite». Cada palabra resonó en el templo como un martillazo. Los murmullos se transformaron en exclamaciones, en suspiros de indignación. El rostro de Emiliano se endureció. Cerró el móvil y lo sostuvo como si pesara toneladas. Renata se derrumbó. Cayó de rodillas implorando. «Te juro que te amo, Emiliano. Fue un error, una confusión. Iván me engañó, me presionó. Yo quería casarme contigo». Yo di un paso más con la voz firme. «No mientas, Renata. Aquí está todas las transferencias de Héctor a Iván, los documentos que prueban que no era solo una aventura, sino un plan». Saqué los papeles y los mostré al público. La indignación recorrió las filas como un fuego. Algunos se levantaron, otros negaban con la cabeza, escandalizados. El sacerdote trató de recuperar el orden, pero su voz apenas se escuchaba entre el murmullo creciente. Emiliano miró a Renata con un gesto que nunca olvidaré. No era solo dolor. Era la certeza de haber perdido algo que jamás podría recuperarse. «Has jugado con mi vida», le dijo con una calma aterradora. «Has jugado con todos nosotros». Renata sollozó intentando tocarlo, pero él apartó la mano con brusquedad. El silencio volvió más pesado que nunca. Me quedé allí con el bolso apretado contra el pecho, sintiendo cómo la historia de mi familia se resquebrajaba ante la mirada de cientos de testigos. No había marcha atrás. El eco de las palabras de Emiliano aún vibraba en la nave de la iglesia. Nadie se movía, nadie respiraba con normalidad. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el instante exacto en que la máscara de mi hija cayó hecha pedazos. Renata, arrodillada en el suelo, sollozaba sin control. Su velo se había deslizado hacia un lado y el maquillaje corría por sus mejillas como ríos oscuros. Intentó levantarse y acercarse a Emiliano,
pero él retrocedió con los ojos fijos en ella, duros como nunca antes le había visto. «No me toques», dijo la voz quebrada pero firme. «No puedes casarte conmigo después de esto». Los murmullos entre los invitados se transformaron en un rumor escandalizado. Algunos se pusieron de pie, otros se giraban para no mirar. Vi a los padres de Emiliano intercambiar una mirada cargada de vergüenza y rabia. Todo el esplendor del día, las flores, la música, la solemnidad de las paredes románicas se convirtió en un escenario para la humillación. Renata levantó la vista y al ver la frialdad de Emiliano se volvió hacia mí. Sus ojos destellaban odio entre lágrimas. «Tú», gritó señalándome con el dedo. «Tú me has arruinado. Siempre has tenido envidia de mi vida, de mi felicidad. No soportabas verme brillar. Esto lo has inventado todo». Sentí el golpe de sus palabras en el pecho, pero no bajé la mirada. Ya no podía dejarme manipular por su teatro. El murmullo de la gente se intensificó. Algunos se levantaron para defender a Emiliano, otros cuchicheaban que aquello era peor que una tragedia. El sacerdote nervioso intentó intervenir. «Hija, calma. Quizás podamos». Pero Emiliano lo interrumpió con un gesto firme. «No hay nada que salvar», dijo alzando la voz para que todos lo escucharan. «Esta boda ha terminado». El silencio que siguió fue sepulcral. El órgano dejó de sonar, las campanas enmudecieron, y lo único que se escuchaba eran los sollozos desesperados de mi hija. Renata se levantó de golpe con el vestido blanco, arrastrando contra el suelo, y empezó a gritar. «No sabéis nada, todo esto es una conspiración. Ese móvil es falso. Esas fotos son montajes». Los invitados la miraban con compasión y repulsión, a partes iguales. Nadie parecía creerla. Cada palabra que salía de su boca sonaba más a desesperación que a verdad. Emiliano, con una calma dolorosa, volvió a mirarla. «Te hubiera perdonado un error, Renata, pero esto era un plan. Usarme, usar a mi familia, usar nuestro futuro. No puedo». Ella intentó acercarse de nuevo suplicando. «Dame una oportunidad, por favor. Lo podemos arreglar, yo te quiero». Pero él apartó la vista, incapaz de soportar sus lágrimas. Y entonces, con un grito ahogado, Renata se giró y salió corriendo por el pasillo central. El eco de sus tacones golpeó la piedra de la iglesia y el velo se desprendió, quedando abandonado en el suelo como una bandera derrotada. Los invitados se quedaron en shock. Algunos se levantaron para seguirla, pero la mayoría permaneció clavada en los bancos, sin saber qué hacer. El murmullo se convirtió en un caos, reproches, exclamaciones, susurros, indignados. Yo me quedé de pie observando cómo la figura de mi hija desaparecía por la puerta principal, su llanto resonando, incluso después de que saliera Talsirasasiare a la plaza. Me dolía cada parte del cuerpo, como si hubiera perdido algo más que una boda, como si hubiera perdido a la niña que alguna vez fue mía. Emiliano permaneció inmóvil con las fotos aún en la mano. Finalmente las dejó caer sobre el altar, como si fueran cenizas de un futuro quemado. «Lo siento», dijo apenas audible mientras se apartaba del centro y caminaba hacia la sacristía. Los invitados comenzaron a levantarse lentamente, algunos acercándose a mí, para preguntar, otros marchándose en silencio, incapaces de soportar el espectáculo. Sentí las miradas clavadas en mi espalda, algunas de apoyo, otras de juicio, como si mi decisión hubiera destruido todo el día. Me senté en el banco de madera con las manos en el regazo y respiré hondo. La iglesia, antes un templo de ilusiones, era ahora un escenario vacío. El ramo de flores que había dejado mi hija al caer se había quedado en el suelo marchito antes incluso de empezar. No sabía qué vendría después, pero comprendía que aquella escena no era el final. Algo más se escondía tras los silencios de Renata, tras las transferencias de Héctor, tras el velo duplicado. Y esa verdad aún oculta estaba a punto de salir a la luz. La iglesia quedó atrás como un mal sueño, pero la tarde se presentó aún más pesada.
Después del escándalo, los invitados se dispersaron en grupos confusos por la plaza, algunos lanzando miradas de reproche, otros susurrando entre ellos como si hubieran asistido a una tragedia griega. Yo no podía pensar en nada más que en volver a casa y guardar las pruebas de todo lo que había sucedido. Sin embargo, al llegar encontré algo que me heló más que la escena en el altar: el coche de Héctor aparcado frente a mi portón. Allí estaba sentado en el asiento del conductor, con el brazo apoyado en la ventanilla como si no hubiera ocurrido nada. Al verme sonrió con esa expresión ambigua que siempre había detestado. Marisela me dijo al bajar del coche fingiendo cordialidad: «Vaya día el de hoy, ¿eh?» Sentí la rabia escalarme por dentro. Apreté el bolso contra el pecho y respiré hondo antes de responder. «Entra. Tenemos que hablar». Cerramos la puerta de la casa y en cuanto estuvimos en el comedor lo enfrenté. La maleta seguía sobre la mesa abierta con algunos de los documentos aún desordenados. Héctor los miró y apartó la vista demasiado rápido. «¿Qué sabes de esto?», le pregunté señalando las transferencias y el velo duplicado. Su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Tragó saliva, se sentó en la silla y se frotó las manos. Yo solo guardaba cosas para Renata. Ella me lo pidió. No pensé que fuera nada grave. Nada grave, mi voz tembló de indignación. ¿Guardabas fotos, ropa, pruebas de su relación con Iván? ¿Crees que eso es nada grave? Héctor levantó la vista y por un momento vi en sus ojos una chispa de vergüenza, pero la apagó rápido con un gesto cínico. Ella me pagaba. Yo tengo deudas, Marisela. Y tu hija sabía cómo convencerme. Me quedé helada. La pieza que faltaba en el rompecabezas estaba delante de mí y mi cuñado había sido cómplice, el guardián de ese secreto, a cambio de dinero. Así que todo este tiempo entraste en mi garaje, con excusas baratas para esconder su traición. Pregunté con la voz quebrada. ¿Así honras la memoria de tu hermano Héctor? Bajó la mirada y se encogió de hombros. La vida es dura. Vicente ya no está y yo tenía que arreglármelas. Además, Renata me prometió que no sería para siempre, que cuando se casara con Emiliano, todo se estabilizaría y ya no tendría que seguir ocultando nada. Me llevé las manos a la cabeza. Era como si todo mi mundo se hubiera convertido en un teatro de engaños, y Héctor no era un espectador inocente, sino parte del elenco. ¿Y el dinero que transferías a Iván?, pregunté con dureza. Lo vi, Héctor. Tu nombre aparece en cada recibo. No contestó de inmediato. Se levantó, caminó nervioso por la sala y finalmente murmuró: «Era parte del trato. Iván también necesitaba cubrirse. Si alguien preguntaba, parecía un negocio, un préstamo. Así nadie sospecharía». Cada palabra suya me revolvía el estómago. Él, el hermano de Vicente. El hombre que debería haber cuidado de Renata y de mí, después de la muerte de mi marido, se había vendido por dinero. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», le dije con lágrimas que ya no podía contener. «Has convertido mi casa en un escondite para la traición de mi hija. Has arruinado el único día que debía ser de felicidad para todos nosotros». Héctor bajó la cabeza, pero no pidió perdón. Su silencio fue peor que cualquier disculpa fingida. Comprendí que para él todo se reducía a monedas y deudas, nunca a la lealtad, ni al amor. Lo eché de la casa sin miramientos. Cerré la puerta con fuerza, temblando de rabia e impotencia. Desde la ventana lo vi marcharse el coche, alejándose con el motor, rugiendo como un animal herido. Me quedé sola, rodeada de pruebas, consciente de que aún no había descubierto todo. Héctor había confesado lo justo para librarse, pero sus ojos me dijeron algo más. Todavía guardaba secretos, y quizás el alcance de su traición iba más allá de lo que yo había imaginado. Me senté de nuevo frente a la maleta abierta y comprendí que lo que había estallado en la iglesia era solo el principio. La noche había caído sobre Toledo cuando escuché el golpe de la puerta. Me levanté de golpe del sofá con el corazón encogido. Sabía que tarde o temprano Renata aparecería. No era de las que se escondían en silencio.
Siempre había tenido la necesidad de confrontar, de culpar. La vi entrar en el salón todavía con el vestido de novia arrugado, el maquillaje corrido y los ojos hinchados. Parecía una sombra de la joven radiante que había caminado horas antes hacia el altar. Me miró como si yo fuera la raíz de todas sus desgracias. Contenta escupió con la voz rota por el llanto y la rabia. «Has conseguido arruinarme delante de todos. ¿Era lo que querías, madre?» Tragué saliva y me mantuve firme aunque por dentro me partía en dos. No era lo que quería, hija. Era lo que debía hacer. Ella soltó una carcajada amarga. Siempre con tus frases de mártir, siempre con tu aire de sacrificio. ¿Sabes lo que pienso? Que en realidad nunca quisiste verme feliz. Tú arruinaste mi vida. Sus palabras me golpearon con fuerza, pero dejé que siguiera. Necesitaba escucharla. Yo quería lo que tú nunca pudiste darme. Continuó avanzando hacia mí con los ojos llenos de desprecio. Seguridad, dinero, poder. Tú me criaste con carencias, con austeridad, con sermones sobre la dignidad. Y mírate, ¿qué conseguiste? Una vida entera de trabajos pequeños, de cuentas, al límite de ilusiones rotas. Me llevé una mano al pecho. ¿Crees que fue fácil para mí criar sola después de que tu padre muriera? Vicente dejó un hueco imposible de llenar. Pero hice todo lo que pude. Te di educación, techo y todo lo que estuvo en mis manos. Lo justo para sobrevivir, gritó con lágrimas cayendo por sus mejillas. Nunca me diste más. Nunca me diste la vida cómoda que soñaba, la que veía en mis amigas del colegio. Yo juré que no acabaría como tú, remendando velos de segunda mano y rezando para que el dinero alcanzara. Me dolió cada palabra como si clavara cuchillos en mis recuerdos. «Renata», dije con voz temblorosa, «lo que hice lo hice por amor, no por ambición. Tu padre y yo creíamos en el esfuerzo, en la honestidad». Ella negó con la cabeza con furia. «Pues yo no. Yo quería otra cosa. Y tú, con tu manía de entrometerte, me lo arrebataste. Emiliano era mi oportunidad de tener todo lo que siempre soñé. Y tú me lo robaste». Guardé silencio un instante observando a mi hija transformada en alguien que apenas reconocía. La niña que había acunado se había convertido en una mujer que me odiaba por no haber sido rica, por no haberla protegido de la vida con lujos, en lugar de con principios. «No me mires así», dijo con voz más baja pero igual de venenosa. «No eres una santa. Siempre me recordabas lo que tuviste que sacrificar como si yo te debiera algo. Pero yo no pedí nacer en la escasez. Yo quería más, y lo ibas a tener aunque tú no lo entendieras». Respiré hondo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero mi voz se mantuvo firme. «Quisiste más y lo buscaste en la mentira, hija. Lo buscaste destruyendo la vida de un hombre que te amaba y mancillando la memoria de tu padre. Eso no es querer más, Renata. Eso es perderlo todo». Ella apretó los puños temblando de ira. «Prefiero perderlo todo a ser, como tú dijo, con un hilo de voz. Una mujer que se conformó con migajas y luego se vistió de heroína para tapar sus fracasos». La miré en silencio, sintiendo que en ese instante nuestro vínculo se resquebrajaba más que nunca. Y sin embargo, en lo más profundo de mí, todavía quedaba algo de amor, ese amor que sobrevive incluso cuando el hijo te clava el cuchillo de su resentimiento. Renata se secó las lágrimas con brusquedad y se giró hacia la puerta. «Te vas a arrepentir de haberme dejado sin nada», murmuró antes de salir. El portazo resonó en toda la casa como un trueno. Me quedé sola en el salón con la maleta aún sobre la mesa y el corazón hecho pedazos. Sabía que sus palabras no eran solo rabia, eran una amenaza. La mañana siguiente fue un desfile de llamadas, visitas y sobres cerrados que llegaron a mi puerta. La familia de Emiliano no tardó en reaccionar. El escándalo de la iglesia había corrido como pólvora por Toledo, y la dignidad herida de los suyos se transformó en exigencias frías y calculadas. Primero vino una tía de Emiliano con gesto severo. Dejó sobre la mesa un listado de los regalos de boda que ya habían llegado, vajillas, joyas, dinero en sobres.
Todo debía ser devuelto de inmediato. No intentó suavizar sus palabras. Me miraba como si yo fuera cómplice de la traición de Renata. Después fuese el propio padre de Emiliano quien llamó a mi puerta. Su tono era firme, casi notarial. Quería el dinero invertido en el banquete, el alquiler de la iglesia, hasta los anticipos que habían hecho en el viaje de novios. Lo anotaba todo en un cuaderno como si yo tuviera las cuentas exactas. «No es personal, señora», dijo sin mirarme a los ojos. «Es justicia». Cada palabra era un martillazo. Yo intenté explicarle que nada de eso había pasado por mis manos, que Renata había manejado parte de los trámites, pero él no quiso escuchar. Para ellos yo era la responsable moral de todo. El golpe más duro llegó al final de la tarde cuando recibí un sobre con membrete de una notaría. Dentro había un documento que me dejó helada. Renata había puesto la casa como garantía en un préstamo solicitado semanas antes, dinero que nunca vi ni supe que existía. El acreedor reclamaba ya el pago inmediato o iniciarían el embargo. Me senté con el papel en las manos sin poder creer lo que leía. Esa casa era lo único que Vicente me había dejado, el lugar donde habíamos criado a Renata, el refugio que sostuve contra viento y marea. Y ahora estaba en peligro por decisiones que yo jamás habías autorizado. La rabia y la tristeza se mezclaron en mí. Pensé en Renata, en su vestido arrastrado por la iglesia, en sus gritos acusándome de arruinar su vida. Y me di cuenta de que ella estaba dispuesta a arrastrarme con ella, incluso si eso significaba destruir el último recuerdo de su padre. Cuando cayó la noche, la casa me pareció más fría y vacía que nunca. Caminé por las habitaciones como si fueran pasillos de un barco, a punto de hundirse. La voz de Vicente resonaba en mi memoria. La verdad duele, pero la mentira mata. Y ahora esa mentira amenazaba con matarlo todo. La reputación, la familia, incluso el techo bajo el que vivía. Me asomé a la ventana y vi a lo lejos a Héctor, su silueta bajo una farola. Entendí que él sabía más de lo que había confesado. Su silencio cómplice podía ser la clave para salvar o perderlo todo. Apreté el documento en mis manos, consciente de que había llegado el momento de enfrentar lo inevitable. El documento del notario no me dejaba dormir. Pasé la noche en vela repasando una y otra vez las cláusulas, buscando alguna fisura, alguna esperanza. Pero la realidad era cruel. La casa figuraba como garantía de un préstamo elevado, con mi firma estampada al pie. Una firma que yo jamás había hecho. A la mañana siguiente fui a la notaría. El funcionario me mostró los papeles originales y sentí un vuelco en el corazón. Mi nombre estaba allí con trazos que imitaban mi letra. No quedaba duda, alguien había falsificado mi firma. El dolor fue doble cuando descubrí quiénes estaban detrás. La documentación revelaba que Renata había tramitado la operación con la ayuda de un testigo familiar. Ese testigo no era otro que Héctor. Mi cuñado había dado fe de una mentira, avalando que yo había firmado de manera voluntaria. La rabia me recorrió como fuego. ¿Cómo habían podido? ¿Cómo pudo mi hija tomar la decisión de hipotecar lo único que Vicente nos dejó? ¿Y cómo pudo Héctor prestarse a semejante traición? Volví a casa con las manos heladas y el corazón convertido en piedra. Allí estaba Renata esperándome como si nada. Su vestido de novia colgaba arrugado en el respaldo de una silla. Al verme arqueó una ceja con insolencia. «Ya lo sabes, ¿verdad?», dijo sin rodeos. «No me mires así. Era mi derecho. Esa casa es tan mía como tuya». No respondí con una voz que salió de lo más profundo de mí. «Esa casa era de tu padre, su esfuerzo, su memoria. ¿Cómo pudiste ponerla en manos de un notario y de un banco?». Renata se encogió de hombros con un gesto frío. Quería asegurarme un futuro. Y Héctor me ayudó. Al fin y al cabo, la sangre pesa más que la moral. Esas palabras fueron un puñal. No solo había vendido su dignidad, sino que arrastró a su propio tío a destruir el legado de Vicente. Me quedé de pie en medio del salón, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies.
La casa ya no era solo ladrillos. Era la última herencia de mi marido. Y ahora incluso eso estaba en peligro de desaparecer. Apreté los puños. No podía permitir que se llevaran lo último que me quedaba de él. Cuando comprendí que Renata y Héctor habían falsificado mi firma, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. No se trataba solo de la casa, sino de la memoria de Vicente, de todo lo que habíamos construido juntos. Luchar era mi única opción, aunque eso significara enfrentarme a mi propia sangre en un tribunal. Busqué un abogado, un hombre de voz grave y mirada serena que escuchó con paciencia cada detalle, cada prueba que había guardado en la maleta. Cuando le mostré los documentos, las fotos y el móvil con los mensajes, me aseguró que teníamos un caso sólido. Falsificación, fraude, conspiración. Todo estaba allí al alcance de la ley. Lo que no esperaba era que Emiliano llamara a mi puerta unos días después. Había escuchado rumores sobre las hipotecas y las transferencias, y quiso saber la verdad. Le conté todo sin adornos. Al terminar guardó silencio un momento y después me dijo con firmeza: «No lo hago por Renata ni por mí. Lo hago por justicia. Usted no está sola». Su ayuda fue inesperada, pero se volvió crucial. Emiliano tenía contactos, recursos y la determinación de alguien herido en lo más profundo. Gracias a él conseguimos acelerar la denuncia y presentar las pruebas ante un juez. El día de la audiencia mis manos temblaban. Ver a Renata sentada en el banquillo con el rostro endurecido y sin rastro de la niña que alguna vez me pidió cuentos antes de dormir fue un dolor difícil de describir. Héctor a su lado evitaba mi mirada, aunque su nerviosismo lo delataba. El fiscal leyó los cargos: falsificación de documentos, fraude hipotecario y asociación ilícita. Yo cerré los ojos un instante recordando las palabras de Vicente. La verdad duele, pero la mentira mata. Y comprendí que aquel era el precio de tanta mentira acumulada. Renata intentó defenderse acusándome de exagerar, diciendo que todo era un malentendido, que no sabía lo que firmaba. Pero cuando Emiliano presentó los mensajes impresos, las fotos y las transferencias de Héctor a Iván, la sala entera comprendió que no había excusa posible. Yo la miré deseando abrazarla y al mismo tiempo sabiendo que ya no podía salvarla de sí misma. Mi hija estaba atrapada en sus propias decisiones. Al salir de la sala el aire fresco me golpeó el rostro. Sentí alivio y tristeza mezclados en una misma lágrima. El proceso apenas comenzaba, pero al menos había dado el paso más difícil: enfrentar la traición en la luz de la justicia. Sabía, sin embargo, que Renata no aceptaría la condena con facilidad. Y ese pensamiento me heló el corazón. Los meses siguientes fueron un lento deshielo. El proceso legal siguió su curso, y con cada audiencia, Renata se fue aislando más. Iván desapareció de su vida en cuanto olió el peso de la justicia. La abandonó sin mirar atrás, dejándola sola frente al escándalo. Al final mi hija eligió marcharse de Toledo con una maleta ligera y una rabia pesada que ni siquiera sus lágrimas podían lavar. El día que se fue no me buscó. Supe por terceros que tomó un autobús al amanecer sin despedidas. Tal vez creyó que así cerraba el capítulo, aunque en realidad lo abrió para siempre. Yo me quedé en la casa mirando las paredes donde todavía se sentía la presencia de Vicente, preguntándome en qué momento exacto se había torcido el destino de Renata. Las primeras semanas después de su partida fueron una tormenta de llamadas. 17 veces sonó mi móvil con su nombre en la pantalla. 17 veces escuché su voz en el buzón de voz, implorando, llorando, culpando, pidiendo perdón. Algunas eran súplicas, otras amenazas veladas. Nunca respondí. El dolor de una madre no se mide en lágrimas, sino en la fuerza de no dejarse arrastrar al abismo. Yo ya había tocado fondo demasiadas veces. Esta vez elegí no hundirme con ella. Mientras tanto, mi vida encontró un cauce inesperado. Con los restos de mis ahorros y la ayuda discreta de Emiliano, abrí un pequeño taller de repostería
en un local modesto, del casco antiguo. Los días se llenaron del aroma a bizcochos recién horneados y de risas de niños que venían a comprar galletas después del colegio. Descubrí que la dulzura podía nacer incluso de la amargura más grande. Una tarde, mientras colocaba rosquillas en el mostrador, volvió a sonar el móvil. Era Renata una vez más. Lo miré largo rato. No sentí odio, tampoco alivio. Solo una paz firme como una muralla que había aprendido a construir. Lo apagué sin responder y me quedé en silencio, escuchando el murmullo de la calle y el calor del horno. Pensé en voz baja, casi como un rezo. Una hija puede romperte, pero no quitarte la dignidad. Y en ese instante comprendí que, pese a todo, había ganado mi libertad.